Los Andrinúa fueron una dinastía originaria de Marquina. Primero fue Juan, nacido el año 1913. Su andadura es impresionante. Fue un pelotari como el típico de la época, que tan pronto estaba jugando en China como al año siguiente en Miami, en La Habana o en Manila y regresaba a China otra vez. Debutó a los 16 años, pero lo podía haber hecho antes si no llega a ser por algunas circunstancias que un poquito más tarde las vamos a desvelar. Debutó en Sevilla en el frontón Betis. 5 años más tarde nacía su hermano Pedro Andrinúa Barinaga. También se dedicó a la cesta punta y también tuvo un recorrido impresionante. Debutó en el Vigués de Vigo, en la Galicia. Luego jugó en Barcelona, Caracas, Shanghái, Bélgica, México. Actuó en la despedida de Guillermo, se retiró en Dania en el 63 y después fue intendente durante muchos años del frontón de Dania. Todos lo conocíamos o habíamos oído hablar de él como Bari. Hoy tenemos en Universo Highline el tercero de la dinastía, Pedro Andrinúa, hijo de Bari. También se dedicó durante más de 20 años como profesional de primera línea y luego fue intendente en el DF, en el Highline de México, el año 92 y más tarde en otra andadura el año 2017. A Pedro y a mí nos separan 8 horas de diferencia horaria y 9.000 kilómetros de distancia, pero lo que nos une es nuestro cariño, nuestro, ¿cómo diría yo?, vínculo con el High Alay, con la cesta punta y sobre todo con un legado que nos dejaron gente como su tío y su padre y cientos más de pelotaris, de los cuales nosotros queremos en este momento rememorar, rescatar y hablar de ello, y también, como no, de la historia de Pedro Andrinúa, que le tengo aquí al otro lado, a muchos kilómetros, pero insisto, estamos muy cerca. Pedro, ¿qué tal estás? Hombre, muchísimo gusto de estar contigo, Juan Ignacio. Es un placer poder estar y qué bueno que podemos hacer esta entrevista que debe de salir muy bonita, sobre todo por el amor que le tenemos al Jayalay. Efectivamente. Eh, Pedro, tu tío Juan, al que dedico un capítulo en mi libro Historias y semblanzas de pelotaris, ¿no? Correcto. Y más, como he dicho antes, tú cuando tenías conciencia de lo que habían sido, siendo chaval, o fue algo que has ido, adquiriendo con el paso de los años, como me ha pasado a mí, ¿no? Muchas veces me acuerdo de la gente ilustre que conocimos, auténticas leyendas, y sin embargo, bueno, las veíamos como personas cercanas y sin más, no éramos conscientes de lo que habían sido, y con el paso de los años nos damos cuenta de la dimensión deportiva y humana incluso que tuvieron. ¿A ti cómo ha sido, tu transformación o tu evolución en este aspecto? Mira, tienes toda la razón. Cuando somos muy jóvenes y eso, pues los tenemos juntos, eh, aprovechamos platicar con ellos, sus anécdotas y eso, pero nunca te das cuenta realmente lo que habían sido y lo que habían viajado, lo que habían conocido, todos unos aventureros. O sea, tanto el tío como mi padre, desde luego, recorrieron mundo entero, anécdotas fabulosas. Y claro, yo como chaval todavía chiquitines, oíamos todas las anécdotas tan bonitas y ahí estábamos. Yo siempre que iba a Bilbao, desde luego, que vivía el tío Juan ahí, siempre iba con él y, tío, por favor, sígueme contando algunas cosas que te han pasado, esto y el otro. Y claro, muchas se repetían porque mi padre ya me las había contado también, ¿no? Ellos vivieron 9 años en China juntos y todo lo que bueno, juntos. Uno jugaba en Tianjin y el otro en Shanghái,
y luego se cambiaban de Shanghái a Tianjin para variar un poco. Entonces, eh, pues, todas esas anécdotas vivían en la concesión francesa en Shanghái, y en Tianjin era normal y muy, muy, de verdad, me han mandado muchísimos programas que tengo, que recortaba tanto el tío como mi padre, de las quinielas y quiénes jugaban ahí Ujú. y todo era les tocó la guerra, la Segunda Guerra Mundial les tocó y parece les afectó muchísimo, al final se quedaron pues sin nada se puede decir. A mi tío le ofrecieron el contrato para irse a Miami, ya casi terminando la guerra, y voló a Filipinas, y en Filipinas agarró el barco ya para Miami, y a las 3/4 de hora, 1 hora, el capitán del barco les dice que llevaban dinamite que iba a estallar, Mm, y les hacen saltar a todos tal como estaban. El poco dinero que llevaba, pasaportes, lo que tuvieran, lo perdieron todo. Entonces, saltaron y llegaron a una de las islas ahí por las Filipinas, los que pudieron salir de ahí y caminaron muchos días hasta llegar a la capital, a Manila, y ahí ya los agarraron los japoneses y como tenían cierta relación con la época de Franco, no les hicieron daño, pero les preguntaron: "¿Tú de dónde vienes? ¿Quién eres?". Y mi tío le dijo: "Pues tengo un hermano jugando en Shanghái, vive ahí, pues venga, para Shanghái te vas", y ya se fue con su hermano, y ahí estuvo, pero perdió todo lo que tenía. Y los pocos meses, de una forma u otra, tanto uno pudo salir para irse a Miami, y mi padre salió por barco, rumbo hasta, creo que fue Marsella, y de ahí, a Bélgica, le habían ofrecido el ujú, contrato y volvió a jugar en Bélgica, que ya lo había hecho antes, y estando jugando en Bélgica, le ofrecen contrato para México, por medio de un periodista que era muy famoso aquí en México, Paquito Turrillas, ujú, y, y él lo recomendó mucho, ya llegó a México, y bueno, venía flaco, flaco, dice, bueno, desnutrido después de 9 años de lo que pasó y todo, se puso en condición y todo, y no lo dejaron jugar en México, porque querían que fuera a Miami, y mandaron a 2 pelotaris, un tal Alberto Roser y a mi ujú, padre, porque según decían, Berenson, padre, los quería ver allá, y claro, fueron para allá, jugaron toda la temporada en Miami, ujú, creo que mi padre jugó muchísimo en esa época, y ya regresó a México, y empezó a jugar ya partidos aquí, hasta que se abrió el frontón de Dani el año 53 en diciembre del 53 creo que fue, y luego ya fue así continuo durante muchísimos años. Jugaba en México el verano, pero 2 años jugó en Cuba. Creo que fue el 54 o 55 el verano, y luego volvía a ujú, Dania. ujú, Y luego ya después, ya radicaba aquí en México los 6 meses y 6 meses en Dania. Y mi tío andaba igual, iba a Tijuana, jugaba en Tijuana, luego iba a Miami, y luego ya en el año, no sé si 55 por ahí, le dan contrato para jugar en Dania. Él estaba jugando ya en Miami y se queda todavía, juega 3 o 4 temporadas muy buenas todavía, y con decirte que la última temporada de él fue el máximo ganador de quinielas de ujú, el chaval. Según una vez me encontré yo a Pedro Mir platicando en su oficina y: "Hombre, Pedro, ¿qué tal? Yo conocí muy bien a tu tío y a tu padre y todo, y tú sabes que el quinielista más grande que he visto yo jugar aquí ha sido a tu tío Juan". Y le digo: "Hombre, ujú, pues, ¿qué te puedo decir, don Pedro? Pero, ujú, ese es algo que me deja muy emocionado de saber eso, ¿verdad? ujú, Y viniendo de usted, sobre todo". ujú. Así ¿Llegaste a verles ensayar a ellos, a tu padre y a tu tío? a los 2 sí. Bueno, mi padre ensayaba conmigo, yo ya con 6 7 8 9 años, se metía conmigo y me hacía sudar la gota gorda, qué bárbaro. Y ni se esforzaba el hombre, pero nada más ensayaba conmigo. Y a mi tío sí no lo vi. Me suelen platicar que
que tenía una especie de facilidad Mm. y un costado fabuloso, y debe haber jugado mucho a la pelota, pero no lo pude ver yo. Tu padre tuvo el apodo de El Ruso. ¿De dónde le viene eso? El ruso, mira, es que mi padre estuvo casado con una señora rusa en Shanghái. Cuando él llegó a Shanghái de Bélgica, que llega a Shanghái, se casa con una chica rusa que se llamaba Dolores, y estuvieron unos años casados, pero luego ya se separaron, y fue cuando ya mi padre empezó la guerra, ella volvió a, creo que a Rusia realmente, yo no la conocí, desde luego, para nada, y por eso le llamaban el ruso a él cuando jugaba aquí en México. Y, y bueno, ya de ahí se fue a Bélgica, y Bélgica ya a México, y aquí ya Mm. a los pocos años, pues, conoció a la que fue mi madre, y, mi abuelo era sumamente aficionado al frontón, y iban mucho la familia para allá. Entonces, bueno, se casaron y, pues, yo fui un retoño de ellos. Se casó tarde, ¿no? Bastante tarde tu padre, ¿no? Mi padre se casó con 35 años, sí, y me tuvo a mí con perdón, se casó con 34 y me tuvo a mí con 35. Y tu Sí. tío igual, tu tío también se casó. Y él se casó mayor, él yo creo que se habrá casado ya de 43, 44 años, porque todavía conocí a mi tía en Dania, mi tía Mariter, esposa de él, y, y sí, y se retiró y se fueron a vivir a bueno, vivían en Bilbao Mm, mm. realmente ellos. Es curioso, ¿eh? Porque no son los únicos casos, gente que salió muy joven, Sí, estuvo varias décadas por el mundo, regresan a casa, conocen a su esposa y se casan, pero ya bastante tarde o una vez dejada retirada la pelota. Es curioso el sí, ciclo también, ¿no? O sea, sí, 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 ya sí. mayorcitos. Sí. ¿Tu padre te impulsó enseguida por la pelota? ¿Fue algo que te salió a ti? Eh Hijo, es que desde que nací, yo creo que desde el hospital ya casi, casi nací con la cesta. Ahora sí que todo en la casa era cestas, mis primos que vivían aquí también iban mucho al frontón, y desde chiquitín, desde los 3 4 añitos ya andaba con mi cestita ahí jugando en el jardín. Mi padre me llevaba, me acuerdo muy bien, del dedo, me lo agarraba y me llevaba al Frontón México o al de Dania. Y, Ujú. y ahí andaba siempre con la cestita, rompiendo paredes de la casa de los abuelos, de casa de aquí también, cristales. Y sí, fue mi fascinación, ahora sí que, eh, todo para mí. ¿Recuerdas tu primera cesta? Sí, cómo no, me la trajo mi papá de Marquina, la hizo el papá de Fernando Orbea, Ujú, cestero fabuloso. Yo lo llegué a conocer todavía, porque soy muy buen amigo de Juan Antonio Pradera, y sé que él ujú, estuvo trabajando mucho con ellos, y por medio de él lo pude conocer también. Un ujú. tipazo el hombre. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Marquina, a Euskadi? A Euskadi fui con 13 años, el año 66, y bueno, era todo el día, en lugar de ir a la escuela, bueno, iba a Rechínaga, a la escuela, Ujú, con la maestra Marichu, un amor de señora, y todo el tiempo estaba jugando. Me iba a la canchita de fuera, primero en el frontón de Marquina, y luego en el de dentro, pues, me dejaban, ujú, y, ujú, y la pasé sensacional. Fue todo ese verano, y luego ya tuve que regresar a Dania para lo de la escuela, y estudiaba unos meses en Dania y unos meses en México, y ujú. así me la pasé hasta que debuté a los 16 años aquí en el Frontón México. ¿Tu padre y tu tío hablaban en euskera entre ellos? Sí, ¿Conservaron el idioma? sí, mucho, muchísimo. Y otra de las anécdotas es que mi padre y mi mujer hablaban en vasco, y mi madre y yo, como tontos, escuchando, y podían decir lo que quisieran de nosotros, pero no nos enterábamos. Sí, Sí, ellos siguen con lo hablando el euskera, sí. sí. ¿Y cómo llevabas eso de vivir a caballo entre Dania? Tu padre era intendente en ese frontón, la temporada duraba 4 o 5 meses, regresabais al DF y tú te tenías que amoldar. A las clases, exactamente, al colegio.
Lo que pasa es que en aquella época el colegio era de febrero a noviembre. Entonces, llegaba siempre un mes tarde de Dania, llegaba en marzo, ya me quedaba con los abuelos un mes o así, y ya continuaba y terminaba el curso aquí en México, y luego en noviembre me iba con mis padres otra vez para Dania a pasar 3 4 meses, que era mi sueño el estar allá. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué era un sueño? porque fíjate que la mayoría de los pelotarios que jugaban ahí, me acuerdo mucho de Juanito Urreta, de varios, que todos sus hijos eran de mi edad. Entonces nos las pasábamos andando en bicicleta, jugando, cesta en el frontón, era una gozada, eran vacaciones. Entonces, yo esperando esos meses para poder estar allá. Sabía que regresar a México era ir a la escuela, y yo no le tenía Mm, eh, mucho gusto a la escuela, la verdad. sí, sí. La cancha del Jaya Alai de México es enorme de larga, ¿no? Más de 60 metros. ¿Tú cómo te las hacías para ensayar allí? Mira, sí, en aquella época, la de mi padre eran 66 metros, pero tenían 1 metro de piso más abajo. Ya cuando lo hicieron a 62 metros, lo subieron, entonces era más fácil, pero cuando tenía 66 metros y es un frontón tan vivo, que es una gozada, te puedo decir, el que ha jugado ahí, Mm, lo goza porque te responde en todo el frontón. O sea, tiene un piso muy bueno, tiene unas paredes fabulosas. El que es derechista hace muchísimo daño. El que es revesista también se defendía de maravilla. El que reboteaba, ni te digo, ha habido varios reboteadores aquí que te dejaban con la boca cerrada. O sea, salías y tú sale, y él solito se hacían los tantos. Y, entonces, el que tenía algo bueno lo lucía a lo grande, fíjate. es curioso, ¿eh? Porque normalmente las canchas son, pues, bueno, depende del material también, ¿no? De las Claro. pelotas, ¿no? Pero, bueno, son más vivos para el derechista, para el revesista, ¿no? Y en este caso era ambivalente. Exactamente, y te puedo contar, esta es una anécdota. Enfrente del frontón hay un monumento que se llama Monumento a la Revolución, que está hecho de pura piedra, y en aquel entonces utilizaron esa piedra para ponerlo en el frontis, que es piedra de Chiluca, le suelen llamar así, no sé el por qué. Y, y utilizaron eso, y se abrió el frontón antes de terminar el monumento. Y te digo, una maravilla de frontón para todos, porque me acuerdo, yo llegué a ver a pelotaris como, Guara, Pepe Guara, pero el delantero, el primo de Manolo y de Pepe, que era muy seguro, no pegaba nada, pero qué manera de jugar a la pelota. Un segundo, también otro, muy seguritos, un Odriozola, el famoso perrito, que qué bárbaros. Mm, Jugaban igual en contra de Cortajarena. El Cortajarena le daba una clase de golpazo a la pelota, mm, y estos tic tac, y hasta que aburrían al contrario, ¿no? O sea, mm, lucían todos en ese frontón, sí. todos. O sea, que tú tenías, eras un chavalín, pero tenías acceso al frontón y podías ver los partidos de todo tipo, ¿no? Exacto, me colaba donde estaba la parte del intendente adelante, y ahí me solían tener junto a don Eulogio. Antes de don Eulogio Ezenarro estaba el don Felipe Unzueta, y él, después de dejar eso, lo agarró don Eulogio Ezenarro, y también era increíblemente bueno. Era sano el hombre, Sí, un chicarrón, le decían el ropero. De miedo, y creo que también jugó él. A él sí no lo vi jugar ya la pelota, pero mm, creo que también tremendo estilo. Muguerza primero es pegadores, zagueros y aguantadores. mm, Y me sentaba junto a ellos, y no, y cuando llegaban los inspectores o algo así, yo creo que ya me conocían. Ese escuincle, ay, déjenlo, y nada más. Ahí estaba, la pasaba muy bien. Y sí, vi a muchos de esos pelotas, al mismo Elordi, el padre de los Elordi, que tenía una limpieza fabulosa. Qué manera, qué bonito pelotari era. Y otro que se llamaba Solana, que era muy sucio, y Urcola, mm, Francisco.
Y, Aquiles Elordi padre se daba unas enojadas porque, están ¿cómo pues posible que jueguen tan sucio, que esto, que el otro? Y se salía de la cancha, agarraba los estatutos y los sacaba al público. Todo eso lo vi de chiquito, te estoy hablando de 8 o 9 añitos, Mm, y era una gozadera, un show. Y cuando jugaban siempre Francisco Urcola y Aquiles Elordi, el frontón ya no cabía un alma, nada más por ver el show, ¿eh? Por verlos mm. jugar. Le llamaban cesta de seda, ¿no? Al padre E los, Elorduis, ¿no? exactamente, y tenía una cesta tan rara, salía el fondo desde el guante. O Ujú, sea, qué manera de jugar, limpio, bonito, qué bonito, era increíble. Y se agarraba y te tiraba una jugada preciosa, él ya estaba conforme, ya iba y seguía el partido y todo. Y el otro que también fue un fenómeno, que fue Solana, tenía muchísima pierna, eh, jugaba muchísimo a la pelota también, y era el típico pelotari que jugaba casi siempre en contra de ellos, y, y bueno, eran las figuras de mm. aquel entonces mexicanos. Había ¿Y otro que era cómo era el mexicano este, el loco este que tuvo muchísimo juego también? Uno que el por Loco el que Izaguirre. el loco Izaguirre, ¿ese le llegaste a ver jugar? No, ya no le llegué a ver, pero me acuerdo muy bien que yo solía, cuando tenía partido, solía ir a comer a un restaurante que se llama El Danubio, que es Ujú, famoso, y él llegaba ahí conmigo y se sentaba el loco, una bellísima persona, y, bueno, te puedo decir que tipazo también, no lo vi jugar, dicen que jugó muy bien, pero no lo vi jugar, fíjate. Ya esa racha ya no me tocó. Ah, y estos pelotaris mexicanos como Solana y luego decenas más que salieron, el mismo Elordi, ¿dónde aprendían? ¿Había una escuela o cómo funcionaba? Había la Sociedad Mexicana del Deporte Vasco en el frontón, México, y sí, era una sociedad y hubo muchos pelotaris que nunca debutaron, por circunstancias de que igual tenían otros negocios, los padres y eso, y no debutaron, pero ahí es donde aprendieron la mayoría, y luego estaba el frontón Elordi, que era de los padres de abuelos de Eduardo y de Aquiles y de todos ellos, y ahí también era un frontón al que iban mucho, y luego estaba el frontón Inclán, que ujú, también más pequeño, pero muy bonito para aprender, y eso fabuloso. Fue mucho tiempo escuelas, y de ahí salieron muchos pelotaris, mm, muchos pelotaris que se fueron más de que nada a la Florida y por ahí, Mm. sí. ¿Esos años de tu niñez eran los años de glamour en el frontón o ya estaba un poco de capa caída? No, todavía estaba muy, muy bien, ¿eh? Hasta el año, yo diría 68, 69 empieza a decaer un poco, pero se mantiene bastante bien porque empezaron a ir muchos pelotaris de Florida, te digo, un Irígoras, cuando la huelga del 68 de allá, vinieron muchos pelotaris y, de mucho nombre, eran pues, un Irígoras, un Cortajarena, Iñaki Arrieta, todos estos pelotaris con mucho juego y volvió a agarrar mucho auge otra vez hasta el año 75, que yo fue el último año que vine aquí, ya el 76 jugué en el País Vasco en verano. Entonces, todavía hasta el 75 fue bastante bien. No el mm. super lujo ese de cuando jugaban en los años 40 y 50, pero sí, se seguía llenando, la gente iba de largo, las señoras, los hombres no se les permitía si no iban de traje y corbata, y, Mm, todavía lució mucho hasta ese año. Tu padre hizo de doble en una película, La noche avanza. Correcto. Cuéntanos. Sí, mira, él tenía cierta amistad con don Pedro Armendáriz, que yo también tuve el gusto de conocerlo, y lo invitaron a hacer el doble. Él, hacía el de pelotari, yo creo que imitando un poco a Guillermo en su época, con el nombre de Marcos, y mi padre lo doblaba, perdón, en esa película, y hay algunas escenas en que salen en el cuarto de Pelotaris, y Pedro Armendáriz le dice a mi padre: "¿Qué vas a hacer tú con esa derecha de corneta que no pasa nada?". Mi padre se levantaba a hacer como que le pegaba y los detenían, y de todo, había todo, y luego las apuestas que había entonces, el frontón abarrotado,
había un montonal de corredores, creo que había en aquella época había 25 abajo y 25 arriba, y se jugaba mucho, mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y sí, la famosa película el La noche avanza, Tenía buenos recuerdos tu padre. ya lo Mm, creo, sí, 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 sí. mm. Pedro, ¿cuándo ya dices: "Concho, yo voy a ser pelotari, ya estoy cogiendo cuerpo", vas progresando? La idea del debut, cuando ronda en tu cabeza, ¿recuerdas esos tiempos? Sí, sí, cómo no, resulta que yo iba precisamente a la Sociedad del Deporte Vasco. Terminando la escuela a las 2 me iba caminando, quedaba a unas cuantas calles, y a las 2 jugaban los mejores amateurs de esa época, que eran los hermanos Jamuy, Zubicaray y Andrade, y, y yo estaba sentadito viéndolos jugar, y me dice Jamuy, que era el zaguero, que fueron campeones del mundo además, me dice: "Pedro, métete con nosotros". Yo tendría 15 años, y me meto a ensayar porque les había faltado uno de ellos, y me meto a jugar, y dice: "Tú juegas conmigo y estos 2 vamos a darles guerra". Y jolín, empezamos a jugar, y uno de ellos tenía unas posturas un poco raras, y dije: "Bueno, vamos a intentarlo". Me meto a jugar y ganamos 30-20. Y sí, Johnny Japón me dice: "¿Sabes qué? El campeonato del mundo en San Sebastián el año 70 es, este año, así que me gustaría que vengas a ensayar con nosotros, igual te vas con nosotros". Y ya yo me hice: "Oh, qué bonito que me diga esto el señor". Y total, estuve ya ensayando y todo, y de repente una vez me ve don Eulogio Cenarro y me dice: "Oye, Pedro, me gustaría que debutaras". Y le digo: "Ay, Mm, don Eulogio, es que estoy para lo del campeonato". Y me dice: "Sí, pero ahí seguramente vas a ir y será como suplente o igual no vas". Y le digo: "Bueno, pues si habla con mi padre y él me lo permite, pues, oye, yo mm, encantado, pero vas a jugar de zaguero". Y yo: "¿Pero cómo? Si peso 40 kilos mojado todavía". Y me dice: "No te preocupes, tú estás embarneciendo, pues, eres alto, vas a crecer y todo, y no te preocupes por eso". Y habla con mi padre, y mi padre dice: "Bueno, eh, lo dejaré, pero que no deje los estudios, y quiero que le pongas el primer mm, partido", que era el de las 6 de la tarde, y, y ver cómo responde, que yo no creo que pueda todavía jugar contra, pues, ya pelotaris y derechos, ¿no? mm, Y bueno, pues, me mandan a hacer cestas con don Isidro Izaguirre, aquí en México, y, pues, las empiezo a probar, me programan el primer partido, que me acuerdo perfectamente. Yo jugaba con, Ibarlucea, y yo, perdón que me ponga yo por delante, contra Aranzegui y Ugartechea, y, y lo perdimos, pero se jugó muy bonito el primer partido, y luego ya el segundo partido, ya me pusieron con otros peloteros, y poco a poco ya me fui con mucha ayuda de don Eulogio Cenarro, me ponía con el que estaba en racha, y ya sabes, Julián Ibarlucea era pegador, hijo del gran Tarzán ujú, Ibarlucea, que jugó precioso también, bueno, el Tarzán ni se diga, pero su hijo muy bonito también jugó, y tenía todas las facultades del mundo, y ya me pusieron, y poco a poco así empecé, y ya a finales de ese mismo año me ponen mi primer estelar. mm. Eso fue, jolín, ¿qué es esto? Y ya llegaba con mi padre y le decía: "¿Qué? Ahí está, ¿qué? No voy a poder jugar con eso". Y la guilladera de chaval tonto, ¿no? Y me dice: "Espérate, que todavía te viene bastante". Y bueno, ya seguí ¿Recuerdas ese estelar? el Estela sí, lo jugué, era Odriozola y yo contra un muchacho que en aquella época se llamaba, era Rebeles, pero no es Rebeles el que jugó en Florida, es otro, era acapulqueño y Gascón, Gascón, el pegador él en aquella época. un madrileño que jugó en Dania después. Exactamente, sí, sí. Y, y nada, es que en diciembre también hay que reconocer, todos los que venían de Florida, pues ya se iban a jugar para allá, Mm, con Irígoras, Cortajarena, todos los mm, fe los mm.
zaguerazos que había entonces. Entonces, nos quedábamos los flojos, pero nos daban la oportunidad allí de Pero para eso tú habías tenido oportunidad de ensayar nada más y nada menos que con Guillermo y con Paco Berrondo. exacto. No, más que ensayar, iban a probar cestas, ¿eh? Y yo me acuerdo ese día también, mi padre dice: "Tengo que ir a probar cestas y eso, y vamos para allá". Y llegamos y, hijo, claro, en esa época no sabías ni quién, Guillermo, Berrondo, eh, Segundo, todos estaban en la cancha y estaban muy bien organizados. Les daban 10, 15 minutos y: "Venga, chaval, métete con nosotros". Y ahí me metía yo chiquitín ahí a tirar unas pelotas con ellos y bueno, Guillermo, le daba de revés con su saltito famoso, me acuerdo de eso perfecto. Decía: "¿Cómo le puede dar tan duro a la pelota estando en el aire?", porque era lo que hacía el hombre. Berrondo era una, belleza verlo, limpio, elegante, sumamente bonito, pero bueno, los vi poco tiempo realmente, o sea, no partidos. Esa evolución de esa época bastante anterior, la de los Guillermo, tu padre y demás, ¿jugaban más limpio todavía que la que tú conociste cuando debutaste? Y sí, 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 sí. Yo que es más, yo creo que demasiado limpios, oye, si hubieran jugado un poco más sucio, yo creo que hubieran jugado todavía más a la pelota. Pero, sí, en aquella época y sí, o sea, si paraban un poquito, los jueces eran candela pura, les chiflaban rápido y nada, entonces jugaban sumamente limpio. Y, y sí, encestar y tirar, una maravilla era como lo hacían, oye, la verdad de las cosas. ¿Y cuándo te llega la primera oportunidad de salir de México y jugar en la Florida, ¿no? Que era el sueño de la mayoría. El sueño de todos era ese, desde luego. Ya con 17 años vino Berenson a México y habló conmigo, con el Potrito Pradera y el otro, no sé si era Ibarlucea, que nos querían llevar para Miami le dije: "Señor Berenson, pues, yo no puedo ir porque tiene que hablar con mi padre primero". Y me dice: "No, no te preocupes, pero yo hablo con él y encantado de que ojalá y puedas ir a Miami". Digo: "Pues se lo agradezco mucho", pero sí, al poco tiempo me habla mi padre y me dice: "Oye, ya habló Berenson conmigo y tú no sales de México hasta dentro de 2 o 3 años y quiero traerte a Dania". Y le dije: "Papá, pero tú eres el intendente y tú crees que no va a haber problemas y eso, vamos a ir viendo, si no, pues te irás para Miami". Y en ese periodo fue cuando le ofrecieron a mi primo, a Garamendi, Berenson le ofreció y él sí se fue para Miami y, y él ya jugó muchos años ahí, luego ya Hartford y bueno, él tú sabes mejor que nada de él. Mm. ¿Qué tal estudiante eras? Yo era muy tramposo, soy sincero, o sea, copiaba mucho exámenes, me ponía siempre cerca del que era el listo y tenía buena vista, y de lejos veía más o menos la Mm, respuesta, y siempre sacaba muy buenas notas, o sea, era la verdad de las cosas. El abuelo, me acuerdo: "Si sacas el primer lugar del salón, te voy a dar 100 pesos", y 100 pesos en aquella época, pues, era un montón de dinero, y cada rato: "Abuelo, mira, primer mm. lugar". Joder, chaval, y todos los demás primos y todos, ¿cómo le haces? Pues, me las arreglo. Pero no, así súper estudiante nunca lo fui, ¿A nunca. qué se dedicó tu abuelo? Mi abuelo tenía cines, Mm, tuvo varios cines aquí en la Ciudad de México y, y era un fan grande del Jaya Alai y jugaba él muy bien también, pero frontenis. mm, Entonces, pues nada, ahora sí que fui su consentido durante muchos años. Tengo una anécdota tan bonita de un partido que llegué a jugar, me acuerdo perfecto. Iñaki Arrieta mm, y yo contra Benjamín y Titino Buenaga. Lo ganamos en 29 iguales y al día siguiente en El Redondel, que era un periódico que salía todos los domingos de toros y pelota, lo compra mi abuelo y de leerlo le empiezan a caer lágrimas de orgullo, ¿no? De su nieto con 18, 17 años que tenía mm. entonces. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Fue algo increíble. Sí, sí, sí. Antes me has mencionado el periodista Paco Turrillas, Sí, ¿llegaste a conocerle?
Sí, muy bien, además, me sentaba con él también porque hablaba mucho de pelota y sí, él fue el que escribía la famosa revista Cancha, que luego no sé si la tomaron los Sierra, Fernando y estos también, se llamaba Cancha también, pero la de Paquito Turrillas eran las revistas Canchas en las que salían todos los pelotaris. Mm. Es más, yo tengo muchas de ellas en las que hablan de eso, ¿no? Entonces, y hablaba mucho con él, un señor muy agradable, eh, y siempre estaba ahí cuando ensayábamos a las 2 de la tarde, con los ahora sí que los amateurs que jugaban mucho, él siempre estaba sentado ahí, y si salía y se iba a comer por ahí al Danubio, o a algún restaurante por ahí, y luego a la noche regresaba, y se Mm. sentaba con todos los pelotaris siempre. ¿Tu madre cómo veía esto de que te dedicaras a la pelota? Y mira, te podría decir que yo creo que estaba muy contenta. Veía a su padre, a mi abuelo, que iba mucho al frontón. Ellas también iban, eran 3 hermanas ellas, y, iban mucho al frontón y les encantaba. Y luego cuando les dije yo que quería jugar y eso, ya cuando me les dije que me iba a hacer profesional, me dice: "¿Lo has pensado bien, mijo?". Y le digo: "Pues lo he pensado, pero veremos qué sucede, ¿no? A ver qué Mm. qué va pasando". Y mi padre como que no quería, pero me estaba endulzando pa "Venga, chaval, tira, tira, que puedes". Sí. Y ya, Eh, ella llegas a Dania, tu padre te dijo: "Bueno, iremos viendo qué pasa". exacto, ¿Cómo fue el ser el hijo del intendente en un cuadro de pelotaris con un sistema de mucha rivalidad como era el de las quinielas? exacto, Como decimos en nuestro argot, había muchos gatos. exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo te las apañaste? Mira, no, yo tampoco me lo puedo imaginar, lo bien que me fue. O sea, ya llegué con cierto nivel de juego, ya estaba jugando estelares aquí ya contra Alfonso López, contra Titino Buenaga y todo. Entonces, ya llegué con cierto nivel y sí, ya me programaron en las quinielas de arriba, y justo a la semana me lesiono de la parte de la espalda y estuve un mes sin jugar y me estuvo atendiendo Sol, Ujú. nuestro supermasajista, y ya me curé, empecé a jugar y me fue de maravilla. O sea, siento que me apretaba mi padre, lo entiendo y el porqué, pero también me ayudaba de otra forma, en el sentido de que sí, iba apretado, pero igual iba, pues, con delanteros muy buenos. Y yo me acuerdo de ganar, por ejemplo, con la Rea, quinielas de no tocar la pelota, dejar la pelota y la Rea hacía maravillas, Mm. increíble de pelotar y también, Mm. y así había muchos, un Uribe y pelotar Sechano, y no nombro más porque se me quedo corto, pues, pero Ujú. me fue muy bien. Nunca tuve un solo problema con ninguno de mis compañeros, porque además los conocía a todos desde chaval, y yo iba a Dania mucho y solía estar con ellos y todo. Mm. Entonces, ningún problema tuve yo como pelotari siendo mi padre intendente, y ya cuando él lo dejó, pues, lo agarra Fernando Orbea, y bueno, y con Fernando era como mi padre también, Mm. Sí. me llevaba fabuloso. Cuando estabas con tu padre todavía, después Sí. de la función, ¿hablabais de Jai Alai o era un tema tabú? No, para nada, fíjate, normalmente él salía del frontón y ya se iba a casa, y ya no hablábamos nada de frontón ni nada. Al día siguiente, si había matiné, pues llegaban: "Buenos días, Aita", y se acabó, buenas tardes. Si tenía alguna duda o algo, pues se la preguntaba, ¿no? Pero nada, nada en absoluto, nunca me regañó, nunca me dijo una de las cosas que siempre sí me dijo: "Hay que andar sin saltar, donde pisa el buey es donde debe de ser". Porque sí, yo iba a la pared izquierda, saltaba y caía, y esa fue una de mis desgracias que me pasó, me rompí los ligamentos. En Milford estuve 6 meses sin poder jugar, que creo que es la vez que más he sufrido en lo que se refiere a mi carrera dentro Mm. de Pelotari, fíjate. Mm. Pero luego, gracias a Dios, me recuperé y pude volver. Jugaste en Guernica. Ajá. ¿Cómo fue esa la posibilidad? La posibilidad, mira, yo estaba ya jugando en México
y jugué hasta el año 75. Fui a Dania y estando en Dania llegó Marcelino, que abrió Benidorm, y me dice: "Pedro, ¿no te gustaría ir a Benidorm a jugar?". Y me dice: "Van a hacer quinielas". Y le dije: "Hijo, te lo agradezco en el alma", pero me habló Arratibel de Guernica y me dice que si me interesaría ir a Guernica. Y la verdad me encantaría jugar en estos frontones, porque me prometieron jugar en todos los frontones del norte, en Marquina, que es más, los Cármenes acaban de ser de aquí, y me acuerdo que yo fui uno de los días esos, en Fadura en aquel entonces, en Durango, y luego recorrí varios frontones del país de Francia, eran, pues, una fascinación, porque ahí no había apuesta, siempre era la esperanza, te quedabas en 5 y seguías con la esperanza de seguir. Mm. Sí, 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 El frontón de Guernica era y sigue siendo un frontón emblemático, sí, ¿no? Dicen que el que juega la pelota, pues tiene que demostrar su juego en una sí, cancha como la de Guernica. Tú sí, venías del frontón Jayalay de México, más largo todavía, por lo sí, tanto, tampoco se te haría muy extraño, ¿no? Un frontón, entonces, bastante pesado. sí, 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 sí. Más que nada, fíjate que me encantó el frontón porque, pues, más que nada era a ver quién se aburría primero ahí, quién metía más, y a darle, y darle, y darle. Y me acuerdo de muchos partidos que duraban hora, hora y media, y contigo, además, algunos partidos, con Sebastián, con Guernica, Berrojalbiz, todos estaban en esa época jugando y era saber quién aguanta más y quién no se aburre, porque mucho daño yo no era pegador, desde luego, nunca, yo sacaba la pelota decentemente y trataba nada más de aguantar y aguantar y bueno, respondía a mis delanteros muy bien, esa es la Mm. verdad de las cosas. ¿Cuáles fueron tus momentos más alegres, en tu carrera deportiva, tanto en Dania como en Milford? Mira, creo que uno de los que más me gustó fue cuando gané la Single aquí en México, en la que jugaban, pues, eran pelotaris y te pagaban con centenarios. Entonces, y tenía 17, 18 años y eran artistas, Maritrini y todas esas las que iban, te daban oye, 3 centenarios de oro por haber ganado la Single. Esa fue Explícanos, una de mis Pedro, explícanos un centenario, ¿en qué consistía? son 50 pesos oro. Mm, Es una moneda de oro que pesa y ahorita están súper catalogados, están, hijo, en aquel entonces valían 700 pesos, eh, que serían como $40. Y actualmente un centenario, pues, te debe estar valiendo los $1000, más o menos. ¿los conservas? Sí, 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 los Mm, conservo, y aparte mm, mi abuelo me regaló algunos también, como regalo por haber sido pelotari, porque él quería mucho que yo fuera pelotari, sí, y bueno, fui consentido de él mucho tiempo, hasta que mm, falleció, yo estando en Dania y mm, bueno, pero, sí, en aquella época, y luego en Dania, pues, cuando me ofrecen primero, cuando me ofreció Berenson, me sentí rico, orgulloso de poder ir a un frontón de esa categoría, ¿no? En un principio, mm. tan chamaco. Y luego a los 19 años, que me ofrecen ya ir al de Dania, me acuerdo que me fui en coche con Gonzalito Viascochea, estábamos jugando en México y nos fuimos juntos, fueron 4 o 5 días de carretera, que tú ya hiciste un recorrido muy, muy parecido por recorrer todo eso. Y ya llegamos allá y el empezar, pues, en Dania había sido mi sueño, era mi cancha desde chiquitín y todo. Mm, Y dije: "Bueno, a ver cómo mm, me va", ¿no? Y gracias a Dios, nunca tuve problemas en absoluto, más que lesiones. mm. En Guernica no solamente juegas Jaialai, sino conoces a una persona que después ha sido es parte de tu vida. Así es, así es, Mariluz Lesamis, la conocí ese verano que fui a jugar el año 76, la conocí precisamente en la boda de un primo de Josu Viascochea, se casaba Josu Viascochea, y ahí la conocí y nos presentó su mamá, y desde entonces me enamoré de su mamá y me enamoré de ella. Y ¿Fue, sí, ya, amor a primera vista? sin duda alguna, sí. Sí, esa misma
tarde salimos, nos fuimos a Bilbao a una discoteca con otros primos, y ya de ahí continuamos, y yo ya eso fue en mayo, toda esa temporada de verano estuvimos juntos y todo, y ya me tuve que ir a Dania, y se fue cuando se abrió Milford. Entonces, tuvimos un año separados, y le dije: "Ya hay que organizarnos", nos casamos, y, y ya, se vino para ella jovencita, 19 años, y yo con 23, pero bueno, ya llevamos casi 50 años. Sí, sí, sí. Bueno, Pedro, 1988, llevas Sí, ya varias temporadas, Dania, Milford. Ese año, ¿qué recuerdos te evoca? el año 88 de la huelga, fue muy duro, pero es que ocurrieron varias cosas en el frontón que yo estaba además. Ya se había organizado lo que era la IJAPA en aquel entonces, y pues todos los muchachos me eligieron a mí como vicepresidente. Ya ves que cada frontón tenía su vicepresidente, y estaban ocurriendo cosas, por ejemplo, un ejemplo te puedo decir, un Aitor Asís se va corriendo hacia atrás y se rompe el tendón de Aquiles, y me llama y nos llama, Fernando Orbé, y nos dice: "¿Saben qué, muchachos? Ya el contrato, cualquier lesión que tengan, les vamos a pagar 3 meses, y luego se acabó, ya no hay, si vuelven bien, y si no, pues ni modo". Y dije: "Pero cómo es injusto esto", porque yo tuve ligamentos en la rodilla en Milford, estuve 6 meses, es más, toda una temporada sin jugar, y me pagaron mis cestas, me pagaron mi sueldo, me pagaron todo. Entonces fui a hablar yo con aquel entonces, dueño del frontón, se puede decir que se llamaba Steve Snyder, y hablé y le dije: "Pero Steve, ¿por qué están haciendo esto?". "No, es que, el frontón no anda tan bien", ya sabes, puras cosas de que el frontón no anda bien, y el frontón estaba a tope, es la verdad de las cosas. Y entonces, entre una cosa y otra, pues, fue creciendo eso, y me acuerdo que nos mandaron la visa el año 88 en abril, la fue a recoger a Bilbao, y yo pensé que ya no iba a haber ni visa ni nada, pero sí hubo visa, regresamos aquí, y fue cuando estalló la huelga, en Dania, y bueno, ahí estuvimos muchos muchachos, hubo varios que eran 4 de Dania que no nos siguieron, pero los demás, jalaron muy bien todos, no había problema de nada, unos muchachones todos, te digo, en lo que es, respecto a compañeros y amigos y todo, ha sido fabuloso todo, fíjate. Mm. Sí. ¿Qué hiciste durante la huelga? Porque duró, meses y meses y había Eh que había que buscarse la vida. Exactamente. Una de las cosas que nos ayudó mucho por el seguro fue la UAW, ¿te acuerdas que nos hicieron, miembros de ello y nos daban, creo que eran $100 a la semana? Y, pues, en un principio era piquete, 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 y luego conseguí un trabajo con un amigo mío de, trabajar en una carnicería vigilando a los empleados, y lo estuve ahí, pero al poco tiempo ya cuando se arregla el problema, y me dicen que tenía que salir un año entero, porque tenía la visa H1 y ya llevaba, no 10 años, yo ya llevaba 16, 17 años allá, y me mandan, le digo: "Bueno, ni hablar, me voy un año", y ahí mismo me acuerdo que Steve Snyder me dice: "Pero mira, Pedro, aquí te voy a dar 2 años de contrato para cuando tú regreses, dentro de un año", y tuvimos que salir varios. Isaac, Argoitia, algún otro Pelotaris también salimos ese año porque ya nos tocaba, y bueno, vine y jugué aquí en México, Mm, eh, muy a gusto también, la verdad de las cosas, y ahí es donde estaba de intendente Jan de Sales, y, mm, y había jugado él en Dania, me acuerdo también. Entonces, llevaba una buena amistad con él, y también los que eran los encargados, un tal Miguel del Río, me habló y me dice que me querían de intendente, y les dije: "Bueno, pues se los acepto, pero tengo un problema, tengo que regresar a Dania, jugar 2 años y regreso". mm. "Esperamos". Digo: "Bueno, pues está bien, entonces". Y ya se me termina eso, termino de jugar en México en noviembre, llego a Dania y le platico, otra vez te puedo decir que muy buena amistad con Steve Snyder,
Le digo: "Esto me pasa, Steve". Me dice: "Bueno, Pedro, mira, tienes 39 años, juégame una temporada más, la última esta de Dania, y te puedes ir si quieres tranquilamente, no hay problema". Hombre, le hablé inmediatamente a Del Río y le dije: "¿Sabes qué? Para mayo puedo estar allá, ¿qué te parece?". Perfecto, te vienes para acá, me ofreció un contrato de 4 años y fue cuando ya me vine para acá, ya moví Ujú. a la familia y todos nos venimos aquí a México. Ya mis hijas, ya una tenía 12 años y la otra 8. Si nos quedábamos ahí, pues ya me iban a decir: "Adiós, ahí está, te vas tú", y Mm. nosotros nos quedamos aquí. Y sí, Cuando te ofrecen la intendencia, ¿sentiste miedo, incertidumbre? Porque tú sabías lo que era ser intendente, más o menos te darías cuenta de que tu padre habría muchos momentos que sufriría, porque el día a día en un frontón, en un vestuario, siempre hay alguna historia que ujú. hace que, bueno, que las cosas no sean muy tranquilas. ¿Te imponía respeto? Sí, fíjate, y siempre tuve la ilusión de poder ser intendente, pero de partidos, nunca de quinielas. Entonces, cuando me las ofrecen, sí, me di cuenta de que iba a haber muchos problemas, nunca dejas contento a nadie, todos creemos que jugamos mucho más de lo que jugamos, todo ese tipo de cosas. Pero fíjate que llegué a México, se organizó un campeonato muy famoso, el Díaz Barroso, Ujú, que fue todo un éxito, en el que llegaban, pues, Cachín, Bolívar, Elorza, Zavala, todos ellos los teníamos aquí, un cuadro privilegiado, y ningún solo problema tuve con los pelotaris. Mi problema siempre fue con la empresa. Con Miguel del Río, cada rato iba y me peleaba. Le decían: "Miguel, no es posible que estés haciendo esto, o que estés allá, o que estés apostando tú, no debes, tú eres el ese". "Venga, venga, Pedro, que no pasa nada", el típico vale gorro de estos que era. Y sí, tuve muchos problemas con la empresa, y me enojé ya muchísimo, y fui con la pluma y se la dejé en su escritorio, ujú, cuando vi que les empezaron a retener los sueldos a los pelotaris, a un Elorza, a un Zavala, a todos estos, ya empezaban, en lugar de pagarte el día 15, te pagaban el día ujú, 20 o el 25, y eso no era justo. Y veías llegar ujú, a Miguel del Río en un Porsche de miedo, eh luciéndose. Le digo: "Eso no se hace, Miguel, o sea, no puede ser". Entonces, pues bueno, ya cuando fui y presenté mi renuncia, me dijo: "Por favor, no lo hagas". Y le dije: "No, no puede ser. Estoy viendo que entra, porque tú también de director operativo, y entra muchísimo dinero, y luego no tienes dinero para pagar". Y ese dinero estaba saliendo mucho. Él tenía laboratorios en Tijuana y ujú, hoteles haciendo en Huatulco. Entonces, claro, lo que entraba en el frontón iba para allá, en lugar de invertir en el mismo ujú, frontón. Y mi peleas eran esas: "No, Miguel, eso no se puede hacer. Si tienes ahora sí que a la gallina de los huevos de oro aquí, ¿por qué ujú. andas haciendo?". Me daba por loquillo, y ni me pelaban realmente. Entonces ya Tú, bajaba y, pues, les tenía que explicar a los muchachos: "Oye, la cosa está así". Y pues muchos de ellos, me acuerdo que, pues, nosotros también ya nos vamos, y pues un Zavala, por ejemplo, Tolosa, varios, ya se me fueron y yo me fui con ellos. Y bueno, al final se cerró el frontón mm, por la deuda que tenía con el seguro social, ni siquiera con empleados, con el seguro social, y estuvo 20 años cerrado el frontón. Una pena, estaba abandonado, un frontón tan bonito, y pues fue una pena realmente. Pero realmente, como intendente que estuve yo esos los 3 4 años que estuve al principio, no tuve quejas de los muchachos, eran fabulosos. Hombre, a alguno le tenías que llamar la atención, pues, si hacía alguna tontería o alguna cosa, ¿no? Pero muy, muy bien, nada mm. de ningún problema. ¿Tú negociabas los contratos con los pelotaris o era del Río? No, yo los Mm, negociaba. mm, Él me llamaba, y este cuánto se le puede pagar, y esto cuánto se le pagaba. Ya cuando yo llegué, había muchos contratos ya negociados por medio de Jan de Sales. Entonces, yo lo tuve muy fácil. Ya llegué y eran renovar contratos, y según el juego que tenía cada pelotari, ¿no? Y, y no hubo ningún problema. Yo los negociaba, y fue
lo que más me dolió fue eso, cuando empezaban a atrasarles lo que es mm, el sueldo, ¿no? mm. Y, y nada, ese fue el primer término de mi carrera como intendente en el México, que acabé peleado con la empresa Sí. por no cumplir como debía de ser. ¿Tú veías un pelotari jugar 3 o 4 tantos y sabías qué categoría de pelotari era? La verdad, creo que tuve ese privilegio, sí, sí, fíjate. Los veía tirar unas cuantas pelotas y ya sabía cómo iba la pelota, qué tenía bueno, qué no tenía bueno. En un ensayo te podía decir qué nivel tenía el chaval que fuera, ¿no? Realmente. Mm, Y luego, como yo llegué, ya estaba avanzado, ya se había abierto y todo el frontón, pues era mucho más fácil, ya estaban más o menos nivelados mm, y no me costó nada, fíjate. mm. Eh, De la plantilla que tuviste, que fue un cuadro fantástico, sí. ¿qué pelotaris? O sea, ¿qué la memoria por dónde tira cuando recuerdas esos años? ¿Algunos pelotaris en concreto, alguno de ellos? Mira, eh, yo jugué desde jovencito y fue contigo ahí en Guernica a los 16 años que empezó el Orsa, ¿te acuerdas ahí? Que empezó en aquella época, eh, qué manera de darle a la pelota, qué manera de jugar, todo. Él siempre me impresionó porque ya vino a México con una lesión en la cintura, que mi padre también ya le había advertido a Elorza: "No saltes en la pared que te vas a hacer daño", y dicho hecho, se hizo daño en la columna y estuvo casi 2 años sin jugar. Y luego ya vino a México y, y sí, sacó mucho juego, pero ya no era el Orza aquel que, caray, te tiraba de revés y hasta chicha que hacía la pelota, la velocidad que hacía. Me impresionó muchísimo. Eh, Luego había los Berrondo, qué manera de jugar, de meter todas las pelotas, un Goitia, había tantos que ya ni me acuerdo, un muchacho, un tal Agarre, fabuloso, tenía unas facultades, Mandiola, Félix, bueno, todos esos súper figuras, todos. Y estos, Chiquito Bolívar, Ujú. Cachín, Sí, Inclán, Inclán. Zabala, el Príncipe Alberdi, los tuviste tú, ¿no? Lo Yo jugaron sí, y yo tú eras el intendente, el que montaba los partidos. exactamente, sí, 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 eran unos partidazos. A todos ellos los tuve aquí y, y Mendy también, el delantero, qué manera de jugar él también. Remen, de los que no hemos nombrado, que eran Sí, superfiguras de ese momento, y todos, sí, pues era partidos de el público lleno, abarrotado, ponías el partido que mm, pusieras era estelar, porque los últimos también eran fabulosos. Estoy mm, hablando de pelotaris como un Garro, un Lausirica, esos que podían ser estelaristas, pero es que mm, era tan bueno el cuadro sí. que, pues, tenía que Eso, poner a los pero sí, somos humanos y sí, sí, tenemos nuestras debilidades. sin duda. ¿Se va el favoritismo en algún momento sin poder explicar el porqué? ¿Tienes tendencia a ayudarle a alguien, alguno? Mira, realmente nunca tuve algún favorito. Los veía mucho por el juego que tenían, quienes lo demostraban, quienes se portaban de maravilla, nunca decían nada, eran unos caballeros todos. Este, no tengo ningún favoritismo realmente. Tenía a Samuel Inclán, por ejemplo, que lo vi nacer, casi se puede decir. Jugué con él varios campeonatos, todo, y era programarlo. Nunca tuve problemas con él. Era fabuloso verlo jugar en partidos, cómo le entraba al saque. Era difícil, combinarlo, tenía que dar ventaja siempre porque qué manera de jugar. El dinero salía 100-60 estando 0-0 y te estoy hablando en un contra de un Alberdi o de un Zabala estos, y atrás tenía que dar ciertas diferencias, pero, y nada, redituaba muchísimo dinero, era muy favorito, la verdad de Mm, las cosas. Así como otra época que fue la de Alberro, que Alberro era un super pelotari también, pero lo mismo se quedaba en 5
que te dejaba en 5. A mm, mí me tocó jugar un montón de partidos con Alberro y, igual, ganando solo sin tocar yo la pelota, y él solo ganaba, o nos quedábamos en 10 tantos, 11 tantos, y se tiraba al suelo y hacía el público sacaba los pañuelos, le aplaudía, aunque fuera perdiendo, y se ponía como que estaba en el piso empujando una hormiguita, o estaba el hombre era sensacional, pero era un caso, tenía muchísimo ángel Alberro, mm. posturas preciosas. Épocas distintas, la de Cortajarena, la de Alberro Cortajarena, Ujú, después tú como intendente, el Caballo Elorza, Lalo Elorduy, Tolosa, tremendos, Barrondo, tremendos zagueros, Félix, y nos sí, olvidamos de varios porque la plantilla era tremenda. sí. Eh, o sea, ¿te atreves a hacer una valoración entre esas diferentes épocas o vamos a dejarlo cada una en la suya? Mira, es una cuestión de creo que lo mejor es no puedes comparar, fueron superfiguras todos, la verdad de las cosas es esa. Cómo hubieran jugado uno en contra del otro, todos hubieran sido estelaristas con diferentes estilos, pero no te puedo decir, quién jugó más, Sí, ni quién pero, jugó menos, por Pedro, no en el caso de Samuel Inclán, Cachín, Chiquito, Zabala, El Príncipe, esos sí estuvieron jugando, aunque algunos estaban fijos y otros venían, exacto, puntualmente, ¿no? Que eso también, exactamente, desequilibra el análisis. sí. A tu modo de ver, y tú eras el que manejaba el lápiz, ¿quién dio más ventajas? Yo diría que fue Samuel Inclán, de los que yo vi, porque a Chiquito sé que dio muchísimas ventajas, Cachín dio muchísimas ventajas, pero lo que yo vi aquí en el México creo que fue Samuel Inclán. Y mira, hay una anécdota que contaba Julén Ugartechea, que decía que el mejor zaguero y el mejor delantero en su momento es el que está en mejor racha. ¿Y qué razón tenía? Y él, claro, se refería a la época de Gurvide, de Ondarrés, de Chino Bengoa, de los grandes de aquella época. Y sí, de repente Gurvide era el número uno, y luego era Ondarrés, y luego era Fernando Orbera, un poquito más, de otra época, pero también jugaba con ellos, pero el que en mejor racha estaba esa temporada, pues era el que arrollaba. ¿Y qué razón? Y le decía: "Julen, ¿qué razón tienes?". Porque aquí he visto, pelotaris grandes, grandes que andan en mala racha y en lugar de ver pelotas ven tanques, oye. Entonces, mal, mal. Entonces, yo no compararía, yo creo que sí fueron muy grandes. A mí me tocó ver, fíjate, en el Club Mundet a uno que dicen que fue un fenómeno, a Pepe Guara, el Ujú, hermano de Manolo, que según mi padre, él sí me platicó que lo que jugó ese hombre en La Habana, ujú, no tiene nombre, y lo volvía loco, José Luis Alzamendi, el ujú, Maestrito, el fenómeno también, que dicen que un fuera de serie, le tiraba tanto y aunque fuera perdiendo Pepe, se tiraba y se tiraba en La Habana, y claro, el hombre andaba así, ya no podía ni peinarse de las veces que se cayó. Pero sí lo vi, te digo, ensayar, entre comillas, porque era tirar la pelota al frontis, posturas muy bonitas, chicarrón de, pues, ¿qué me diría? 1.90, 1.95, fuerte, y, y aficionado como loco, ujú, y luego fue corredor, fíjate, ujú, y, muy buena persona, pero también grande entre los grandes, esas fueron épocas también. sí. Tú como intendente, eh, ¿procurabas comportarte como lo hacían los intendentes de antes, como Eulogio Ecenarro, gente que de otra época en la que había un respeto tremendo, según contaban? Tengo oído que en La Habana los pelotaris jóvenes hablaban de usted a los veteranos, ¿no? O sea, Exactamente, algo impensable. Tú probablemente hayas sido testigo de esa época, desde niño, de chaval. Luego, a la exacto. hora de ser el intendente, Pedro Andrinúa era intendente de los de antes, que mantenía la distancia con el pelotari. Mira, sí procuraba yo
tener cierta distancia con ellos, cierto respeto en lo que se refiere a lo que es el frontón, pero, pues, todos eran, se puede decir, amigos míos, contemporáneos. Yo me retiré y ya había jugado con todos, eh eh, nada, o sea, llegaban: "Oye, Pedro, ¿me puedes, hacer esto? ¿Me puedo hacer el otro?". Teníamos mucha confianza. Luego, ya en el segundo periodo que volví, claro, ya eran todos chavalitos, y sí, ya señor Andrinúa y señor acá, y bueno, pero no, por lo demás, el primer periodo que estuve yo de intendente, pues, eran como amigos realmente todos, ya. y sí me respetaban en todo. O sea, si Mm, yo veía algo mal: "Oye, ¿estás haciendo esto mal o haces esto? Te entiendo, Pedro", y ningún problema nunca, fíjate. Y de los mm, chavalines, pues, este último periodo que hubo, que también vinieron pelotaris grandes, ahora sí que estuvo aquí López y, mm, ¿quién es de los buenos también que sí, jugaron? También Rui, muy sí. respetuosos Pero esa época del Río, ¿sufriste mucho? con la empresa sí, Sí. con la empresa sí, porque veía que casi, casi se reían de lo que estaba ocurriendo. O sea, ¿cómo es posible que tienes el mejor cuadro del mundo, tienes un negocio fabuloso y, y no le pones la atención que debes de ponerle? Y se le ponía bien claro. Y luego tenía ahí un ayudante, un tal Bayardo, que es de apellido Bayardo, que no nos echaba muchas porras. O sea, los 2 andaban medio de golfos por Mm, ahí ya, y nada, mm. nunca se podía arreglar nada. Es A todos posible le que decían que sí, eso es verdad. es posible que esa manera de actuar haya condicionado el futuro del Jai Alai en México. Mm, pues, el que se haya cerrado fue lo peor que pudo haber ocurrido, porque fueron 20 años, y se podía haber, eh, si lo hubiera agarrado otra empresa, hubiera continuado perfectamente bien, con el auge que tenía, porque México, era, Pelotaris que destacaban un poco aquí, y todas las demás empresas ya estaban viendo. Y Ujú, sí, creo que si lo hubiera agarrado otra empresa y Del Río se hubiera ido, que se le pidió muchas veces: "No vengas al frontón, deja que lo lleve fulano de tal, o esto, o el otro", pero no, sí, él lo que vio fue un periodo de, aquí la presidencia dura 6 años, tuvo algún empuje por uno de los grandes, políticos de aquí, y entonces lo agarró y dijo: "Yo en 6 años me hago millonario, hago mi hotel, mis laboratorios, y luego que Dios lo lo que bendiga". sí. Eh, Dejas la intendencia y Sí, vuelta a encontrar un trabajo. exactamente. Mira, yo invertí mucho en lo que eran propiedades, Mm, en apartamentos. Tenía un muy buen amigo, Gonzalo Sierra se llamaba, y el otro era arquitecto. Poníamos y construíamos y vendíamos, lo que era, apartamentos, más que nada. mm, Al final terminamos haciendo casas también, ya ahora sí que en la salida casi, de la ciudad hacia Cuernavaca, casas ya muy bonitas. Y bueno, ese periodo, y ya también eso, me retiré. Y ya estando retirado, una hija mía vive en Toluca, en Metepec, y iba camino para allá y me llamaron por teléfono el año 16, y yo veía mucho a Toño Cosío en el Club Mundet, éramos socios los 2. Y: "Hola Pedro, ¿cómo estás? Que quién sabe qué, ya vamos a abrir el frontón". Eso te hablo cuando llevaba 3 o 4 años cerrado. Y sí, don Toño, a ver si es verdad. Sí, sí, ujú, sí, sí. Y así pasaron 20 años, y de repente me llaman por teléfono Nacho Puertas, que es el fiscalista, es abogado de ellos, y me dice: "Oye Pedro, fíjate que ya vamos ahora sí en serio, se va a abrir el frontón, ya vamos a empezar a reconstruirlo otra vez, porque estaba abandonado completamente, y, y nos encantaría, o nos gustaría que aceptaras tú de intendente". Y le dije: "Híjole, Nacho, tengo 65 años y lo veo un poco difícil, pero híjole, por el amor que le tengo al Jai Alai, eh les voy a entrar con ustedes". Y, mm, es que tenemos que ir a la contratación de Pelotaris a España, que mm, fui con él precisamente, y con su primo de él también, Ruiz Danzúa, y estuvimos ahí, y con todos los chavales, por medio también de Mikel Eguiguren, nos ayudó muchísimo.
para la contratación de pelotaris y bueno, ya se abrió, se atrasó un poco, se iba a abrir en enero y se abrió hasta marzo, y en marzo fue un hitazo, o sea, se abrió el frontón, estuvo todo marzo, abril, mayo y junio, y en junio nos dijeron que se iba a cerrar y que la otra se iba a volver a abrir el año siguiente. Y eso ya no me gustó mucho, porque vi que estaban haciendo casino, un casino impresionante, Ya. eh, daban a veces, jugábamos, eran martes, jueves, sábado y domingo, y los Ujú, días que había entre ellos ujú, ponían, shows, entonces yo veía algo ahí como que esto a la larga lo van a hacer para ujú, ello, y dicho ujú, y hecho, eso ocurrió. El siguiente año me recortaron a 3 años, el 18 trayendo a un cuadro precioso de Pelotaris, y yo hablaba con Toño Cosío y le decía: "Toño, es que Pedro, entiéndenos, somos una empresa y ya, tienes que entenderlo, seguiremos abriendo". Y le dije: "Bueno, pues, yo ya hice lo que creo que tenía que hacer y, Toño, te agradezco ujú, mucho la confianza que tuvieron conmigo", y me retiré también ya. ya de Ahí tuviste también muy pelotaris estrellas, sí, los, López, Goicoechea, Eguiguren y demás, y Astorza y también, Astorza. sí, 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 ¿Y qué pasó. diferencia de una época a la otra? Así como intendente, ya estás, ¿qué te voy a decir? Ya tienes una experiencia, ¿lo tomaste de otra forma, con más serenidad? Mm, mira, realmente, pues casi, casi fue lo mismo, porque estaba contando con pelotaris que ya eran unos señores pelotaris, o sea, Mm, eh, y los jovencitos, que eran muchos muchachos mexicanos que se les dio la oportunidad, eran súper sencillos, empezaron a jugar también, y hacíamos, ahora sí que los partidos muy sencillos, fíjate, no había nada de, como se decía, de envidias o gatos o lo que fuera, ¿no? Nada, se hizo muy fácil. Tenía un ayudante fabuloso que ahora es el maestro de Jaya Alay en el Club Mundet, que se llama Alejandro Zafón, mm, que él me facilitaba muchísimo todo. Y, bueno, fue una temporada muy bonita. Lástima que ocurrió lo de prefirieron poner, shows y ese tipo de cosas. El casino es fabuloso. Me acuerdo yo que es de 3 pisos y yo subí al tercer piso y tenía una caja fuerte del tamaño de este cuarto y la abrías, pero para entrar a ese lugar se abrían unas puertas de cristal y había mucha gente oriental apostando en el mm, casino. Y ya llegaba yo a la caja fuerte, me la abrían y sacaba las pelotas, porque las tenía guardadas ahí, y estaba lleno de monedas de oro, de billetes, de mm, dólares, de todo, era fabuloso. Entonces, pues me doy cuenta que los casinos ya, dejaban una barbaridad de eso. Y el frontón, y hasta los corredores, ya la segunda vez ya teníamos muy pocos, ya no se corría, los antiguos viejos, la mayoría ya había muerto, que ujú, eran los puntos fuertes, sí, y ya no era lo mismo, sí. fíjate, en cuanto afuera. Y en cuanto al juego, de una época a otra hay una diferencia enorme en la forma de jugar. Sí, Tú que lo has visto casi todo, o sea, por tu trayectoria, sí, sí, los, el Ordu al padre, cesta de seda, ¿no? sí, Que con una más que una cesta era una pala, ¿no? Por una mucha exactamente, salida. exactamente, Y de repente a esta otra hornada de pelotaris que están en la otra orilla. ya. ¿Tú sufrías como intendente, como pelotari, ex pelotari? Mira, sí me ocurrió varias veces enojarme por jugar tan sucio. Pero es que ya era la forma de jugar. Agarraba uno y el otro más sucio, o sea, les llamabas la atención, jueguen un poco más limpio y eso, pero, Sí, entraba por aquí, salía por aquí, porque cada mm, quien ve cómo va a ser el tanto, y punto, ¿no? Y sí había diferencia de limpieza en la época primera que estuve a la segunda. mm. Sí, sí, sí. Y todo esto, tú sabes muy bien, Juan Ignacio, que viene mucho de la quiniela. Ahí se empezó a jugar sucio, sucio, Mm, y bueno, de ahí ya se agarró y esa manía.
no sé cómo lo ves tú, Pedro, pero yo, por mi experiencia, eh, gran parte de lo que ha ocurrido es debido al intendente. Ya, El intendente ha sido la figura autoritaria, en un momento dado, el que es capaz de cortar por lo sano lo que se supone las líneas, no atravesar la línea roja. Y exacto. cuando la intendencia deja, lo deja, lo deja, lo deja, ya no hay Dios que le ponga el cascabel al gato. Es un vicio, Es un exacto. vicio, se convierte en, no, se juega de esta manera. Sí, pero no se juega de esta manera. ¿Ayuda al espectáculo? Yo creo que no. No, para Eh, nada, para ¿quién, nada. quién se encarga de eso? Pues ahí está la pregunta del millón, ¿no? Sí, Pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya reconduciendo y ya yo pienso que, con los chavales de ahora ya se está viendo ya un poquito de ya más más limpieza. más limpieza, no es Sí, exactamente, esa sí, exageración de que aquí te pillo, aquí te mato porque hay mucho dinero, hay dinero en juego aquí. Ahora, desgraciadamente, no hay mucho dinero en juego, sí, desgraciadamente. desgraciadamente eso es lo que ha Sí, ocurrido. Y Pedro, una de las cosas, perdona que te interrumpo, pero, sí agarré a varios de los pelotaris que llegaron en el último periodo que me tocó estar de intendente, y decirles: "Por favor, intenten jugar más limpio", pero ellos contestaron: "Es que ya no podemos, no sabemos ya jugar limpio". Agarro la pelota, la paro, doy sí, 3 pasos y sí. ándale, ¿no? Sí, Hay una anécdota que suele contar, Bengoa, Chino Bengoa, ajá, cuando ellos llegaron a La Habana, ¿no?, en los años 50, pues, por lo visto jugaban un poco más sucio que los anteriores, ajá. y uno de ellos, el Pradera, el jabalí Pradera, no sé si has oído Sí, hablar, cómo no. fue intendente en Zaragoza, fue mi Sí, primer intendente, pues así. decía: "Pues yo también voy a empezar a jugar sucio". Era incapaz. O sea, cuando aprendes a jugar de una manera, no hay Dios que lo corrija, Sí, sí, cierto. para lo bueno y para lo malo. Exactamente, sí, Sí, y eso, la contestación era: "Es que no sé jugar ya de otra forma". sí. Sí, bueno, ya Eh, que pero México lo damos por perdido, no hay manera de recuperarlo, aunque sea un torneo puntual, un gran slam. creo yo que sí está, pues, un 80% perdido, la verdad, que se pueda jugar algún torneo, igual sí, pero, por ejemplo, ahorita, en cartelera en el Frontón México lleva 2 años, se llama La Malinche, es de teatro, y lleva un montón de tiempo, está lleno a tope. Mm, Entonces, creo que en el Frontón México no lo podremos, volver a ver de frontón para un sí, torneo. Lo que estoy viendo ahora mucho, hay un club muy famoso aquí que se llama el Club Mundet, ujú, que hay varios muchachos de los que jugaban y siguen ensayando, el cual el viejito se mete con ellos ahí a veces a tirar pelotas, y, y están tratando de hablar con la empresa, que también viene siendo de la familia de los Cosío, este club, de cerrar el frontón, poner gradas, poner todo, y en un futuro igual se pueden jugar, pues, campeonatos del mundo o alguna cosa. Es la idea, ¿no? mm, Ya veremos. sí. Eh, decir Jai Alai en México y decir mencionar la familia Cosío van unidas, ¿no? Yo Eh, no les he conocido porque no he jugado allí, pero sí, siempre los Cosío, antes y después, los Cosío. sí. Sí, sí, mira, el que empezó todo fue el abuelo, de los que están ahorita, don Moisés Cosío, que era un hombre, también lo conocí, tuve el gusto de conocerlo, un hombre muy serio. Él llegaba al frontón todas las noches y se sentaba en primera fila, casi junto a los pelotaris, y se ponía así. Y todo el mundo decía: "Este ya está rezando para que sean 29 iguales". Pero era un hombre que se quedaba hasta las 2 de la mañana, Mm, cerraba todo, y al día siguiente estaba en la construcción que estaba haciendo en la colonia Condesa, dando la vuelta a las 7 de la mañana y diciéndole al que era jefe de corredores, que lo tenía también con él: "Oye, Pepe", se llamaba Pepe Forns, "aquí hay un clavo, no hay que desperdiciarlo, ¿eh? Toma", y así era. Entonces era tremendo. Luego de él
dejar ya el frontón, su hijo Moisés, que también tuve muy buena relación con él, me trató muy, muy bien siempre, este, pero murió y ya luego vino Toño Cosío, que Toño Cosío se encargaba de todas las demás empresas, que son hoteles y, bueno, medio México, ¿no? Es de ellos, y no tenía tanto, eh, noción de lo que era el High Alive. Sí, nos recibió muy bien, nos hizo todo muy bien, pero mm, no le veía yo las ganas ya. de seguir realmente esto. Y tuvimos una gran ayuda por medio de Mikel Arriola, Mm, que era, tenía un puesto muy bueno en política también, y claro, por medio de él se pudo volver a reabrir el frontón. Y, sí, él sí, ahora está en el fútbol, que está de moda esto, y ha sido uno de los principales, mm. ayudantes a que se volviera a abrir el frontón en aquella época. Pero bueno, Pedro, si tuvieras todos los recursos habidos y por haber, ¿qué harías para reflotar el Jai Alai? En México, en cualquier parte. y ya mira, yo lo primero que haría, y se vio muy claro, es, primero, publicidad, que es la televisión fue fabulosa en México. Los primeros años que se abrieron, estaba el frontón lleno y te pasaban solo el estelar en televisión. Y era un auge grande. Oye, ayer vi jugar esto, y es el otro. Eso es primordial, lo que es la televisión. Y un día me llama Miguel del Río y me dice: "¿Sabes qué, Pedro? Vamos a quitar la televisión porque se está jugando mucho dinero por fuera". Sí, le digo: "Pero Miguel, se está jugando mucho dinero pero por fuera, pero aquí tienes el doble lo que se juega, ¿qué te importa lo que hay afuera y nos hacen publicidad gratis?". Mm, "No, no, que lo vamos a quitar, que". Otra pelea con él y a volar. Nos quitaron la tele y sí, no bajó mucho el frontón, pero sí se nota. Entonces, mm, yo creo que es primordial que esté metido lo que es la televisión, la publicidad y nada, ahora sí que es la mejor forma de una buena empresa que vaya llevando, respeta a los mm, pelotari como debe de ser. Y bueno, esta sería una ciudad fabulosa para volverlo a abrir, porque aunque, se han muerto todos los viejitos de mi época, se puede decir que todavía hay mucha afición. Yo lo veo mucho en el Club Mundet y cuando hay algunos partidos bonitos que juegan los que fueron profesionales, eh, están ahí, se llena todas las gradas y está muy a gusto. Entonces, mm, la publicidad es básico en todo, música. fíjate. Mm, Sí, muy bien, Pedro. ¿Sigues la actualidad del Jai Alai? bastante la estoy siguiendo, sí, 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 sí. ¿Qué te parece? Mira, yo tenía mucha amistad con Mikel, Guiguren, y veo que lo está haciendo de un lado, y luego está la otra empresa también de Guernica, que creo que lo está haciendo muy bien. Lo que me da mucha tristeza a mí es que ya no haya la apuesta, que eso era lo que hacía mucho que ver en lo que es el High Alive. Sí hay mucha publicidad, hay muchos conciertos, la gente joven que va, se anima muy bien, se llenan los frontones, pero lo el el picante del Jai Alai era siempre lo que era la apuesta. Entonces, eso, no sé, se quitó y bueno, ya no te hace tanta emoción como era antes, ¿no? Mm. Sí, Vivimos otra época, Pedro. completamente. Primero fue la de los anteriores a nosotros, ¿no? Sí, Tu tío, tu padre, después, antes de ellos también hubo otros, pero bueno, y después nuestra también han venido otros exacto. y la cosa sigue de otra manera. La apuesta ya se ha convertido en algo ya, bueno, en Miami todavía se puede To apostar en el Sí, frontón del Miami High Alai. sí, Este año se cumplen 100 años y curiosamente el primer intendente tuyo, Eulogio Ecenarro, sí, fue parte del primer cuadro del Biscayne el año 26 exactamente, sí, con sí. Guillermo Pistón y bueno, toda esa También partida, los, Urizar y demás. Hubo también estuvo Arriola, el maestro, su Arriola, el abuelo, padre, el abuelo de su Miquel, abuelo. Sí, 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 el Salvador Arriola, sí, exactamente. efectivamente, que fue, el artífice para que, en buena medida, para que el Miami High Alai se construyera.
Este ya, año se cumplen 100 años, por lo tanto, todavía ahí siguen en 38 metros, otra versión, pero otra bueno, versión, otra versión, otra modalidad del high life. exactamente. Pero bueno, todo sirve para el convento. Sí, sin duda alguna, todo, todo, que sea Mm, para bien, sí. exactamente, sí, sí, sí. Pedro, ha sido un placer charlar contigo. Ha sido igualmente, ahora sí, un encanto de charla y bueno, creo que dentro de las 4 o 5 épocas que hemos hablado ahorita, estamos en la de en medio. Mm, Luego ha habido un par de ellas más y dos mm, o 3 mm. antes a nosotros, y hemos tenido algunos mucha suerte de haberlo vivido. Haberlo vivido, haberlo compartido, haber Exacto, sido testigo de ver jugar a grandísimos pelotaris en una exacto. época inolvidable, pero también hay que decirlo, Pedro, de la nostalgia no se puede vivir. Hay Para que nada. hay que conservar el legado, pero darle oportunidad y esperanza a que los que están ahora lo hagan bien y siga para adelante, que ese es la mayor, ¿qué diría yo? La mayor esperanza de todas. Ese es exacto, Mm. Pedro, exacto. un abrazo y cuando vengas por Euskal Herria, pues aquí estaremos, Con cuando muchísimo regreses gusto, a Guernica. exactamente, ahí nos veremos y bueno, un abrazote muy, muy, muy grande para ti y para todos los que nos vayan escuchando, Eso es, todos, muchos saludos. porque esto es universo Hayalai y en ese universo cabemos todos. Exacto, Algún- exacto. un abrazo. Abrazo, adiós.